@ecomedios 1220. Punto G, la actualidad a punto, con Guillermina Rizzo. Martes de 17 a 18 horas por AM 1220. To doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks. Hola, muy buenas tardes, soy Guillermina Rizzo y como cada martes estoy acá en este punto G, en nuestro punto de encuentro con la actualidad. Programa número 16 de esta cuarta temporada y último programa del mes de junio. Recién de camino a la radio pensaba, claro, hoy es el último programa ya del mes de junio porque semana próxima le estaremos dando la bienvenida, como es obvio, al mes de julio. Gracias Gerardo Subirana por la operación técnica. Bueno, gracias también a Javier, a Marta, a toda la gente de acá de Ecomedios 1220, que la verdad son todos muy amorosos. Como les digo cada semana, no sé desde dónde nos escuchan, desde dónde nos ven. Algunos nos ven después, cuando se sube el programa, pero sepan que se pueden contactar con nosotros a nuestro WhatsApp, que es el 11 312 60 518. 11 312 60 518. Sí, aunque no lo crean, nos ven en España y miércoles pasado recibí un grato mensaje desde Puerto Rico. Miguel nos saludaba y me contaba que había estado viendo posteriormente a la emisión de este programa, que no lo había visto en vivo, sino cuando luego Gerardo Subirana lo sube, había estado viendo la emisión de la semana pasada. Y bueno, frío, ¿no? Qué novedad, qué cosas novedosas les estoy contando, pero lo cierto es que tenemos 14 grados 7 décimas, la humedad del 28%, el viento del noroeste 15 kilómetros por hora y la presión medida en hectopascales es de 1007. Y sí, frío, mañana tendremos una máxima de 13, mínima de 6, pero bueno, evidentemente el viento llegó y con todo. Y con todo también hoy el programa con mucho contenido, obviamente nos estaremos ocupando del conflicto que está viviendo el mundo, esta guerra de los 12 días. Yo adhiero más al concepto del Papa Francisco de Tercera Guerra Mundial en cuotas, porque algo de eso hay. Por lo pronto te cuento que un día como hoy, en 1935, muere Carlos Gardel en un accidente aéreo en Medellín, Colombia. Por eso hoy se celebra el Día Nacional del Cantor como un homenaje a Carlos Gardel. Y también hoy se celebra el Día del Piloto como una forma de recordar a nuestro legendario Juan Manuel Fangio, 5 veces campeón mundial de la Fórmula 1. Uno cuando ahora lo ve correr a Franco Colapinto, ¿no? que nos vuelve a conectar con la Fórmula 1, en su momento fue Carlos Reutemann, uno dice pensar que Juan Manuel Fangio fue 5 veces campeón del mundo, la verdad, una hazaña. En el campo de la cultura se celebra también un aniversario del nacimiento de Ernesto Sábato, que nació el 24 de junio de 1911, mismo día que Juan Manuel Fangio. Y decimos, Día del Cantor Nacional, Día del Piloto, hoy para mí tendría que ser el Día del Genio, porque hoy cumple años nada más y nada menos que nuestro genio, nuestro ídolo del fútbol, ícono mundial, Lionel Messi. El 24 de junio de 1987 nacía Lionel Messi y ¿quién iba a imaginar que iba a escribir semejante historia de éxito? Sí, ya sé que también cumple años, porque acá me están mandando un mensaje, Juan Román Riquelme, emblema del Club Boca Juniors. Y hablando del Club Boca Juniors, está disputando su partido correspondiente a la fecha de hoy, a la jornada 3,
del grupo C está ganando 1-0 con Oakland, veremos cómo termina, en este momento están en el entretiempo, así que bueno, todos saludados, todos recordados. Mañana juega River, obviamente a las 10 de la noche se enfrenta al Inter de Lautaro Martínez, así que bueno, gallinas y aquellos que tenemos la banda roja atravesada en el pecho, mañana firmes mirando ese partido. Aparte, el clima amerita ya estar obviamente 10 de la noche en casa, comiendo algo rico, tomando alguna bebida de esas espirituosas, algún chocolate o algo para amenizar estas temperaturas. Y quienes llegaron a Argentina, específicamente acá a Buenos Aires, para indagar sobre las reservas, para ver el plan cambiario, el plan monetario y demás, y se espera que se queden hasta el fin de semana, son los representantes, son los equipos técnicos del Fondo Monetario Internacional. Empezaron las reuniones entre ellos y el gobierno. Bueno, el objetivo es destrabar el giro de 2.000 millones de dólares, así que sigan nomás prestando dinero, que esto en algún momento también va a haber que pagarlo. Y tras el escándalo del documental que se grabó de manera secreta, que al fin no fue muy secreta, ¿no?, durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, renunció hoy, hace unas horas, la jueza Julieta McIntosh. Lo hizo hoy después de que el Tribunal de Enjuiciamiento se declarara competente para iniciar un jury en su contra. Entonces, antes de pasar por esa instancia, renunció. Obviamente, según versiones, porque así lo hizo saber Marina Calabro, aparentemente estaría desembarcando en Bailando por un sueño. Así que sus dotes artísticos, este deseo que se ve que ella tenía, ¿no?, de visibilidad, de notoriedad pública y de también tener presencia en otros escenarios, finalmente se va a concretar. Y hoy Javier Milei vetó la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca. La norma había sido sancionada el 4 de junio en el Congreso Nacional y disponía la creación de un fondo especial de 200.000 millones para la asistencia de los damnificados para la reconstrucción de la ciudad y de las áreas afectadas. Saben que yo soy de Bahía Blanca, saben que he estado viajando en el mes de abril y la verdad que el escenario de Bahía Blanca era catastrófico. Bueno, ¿quién salió a bancar los trapos, como se dice en la jerga? Nada más y nada menos que su vocero, Manuel Adorni, y comentó en las redes sociales, específicamente en X, como es habitual en él, dijo: el 1 de abril, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno Nacional asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados. También brindó una ayuda económica de 10.000 millones de pesos al municipio, lanzó 3 líneas de financiamiento desde el Banco Nación, completó 9 vuelos cargados de insumos y medicamentos, envió ambulancias y un hospital móvil y desplegó los recursos de las fuerzas federales para rescatar a 716 personas. Continuó, dijo: hoy, casi 3 meses después, recordemos que esto en Bahía Blanca aconteció el 7 de marzo, la casta política pretende hacer política con la tragedia, aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Por eso, el presidente Javier Milei vetó la ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta. Fin. Como termina él sus mensajes. Entonces, el argumento es que se estaban duplicando, que se estaban superponiendo los recursos transferidos. Yo lo invito a Javier Milei, a Karina, que de paso lleve algunas tortas de las que ella sabía hacer para vender y demás, o haga una ronda de tarot, también si quiere. Los invito a que visiten Bahía Blanca, a ver si en realidad, si creen que con lo que ellos han mandado, la ciudad ya pudo salir adelante, pudo reconstruirse y demás. Como suele suceder en estos casos, es la gente quien está poniendo el hombro. Son los comerciantes quienes
con lo que ellos podían, empezaron a tratar de poner a la ciudad en marcha. Pero honestamente no creo que esto sea una cuestión que la casta quiere sacar provecho de una tragedia. Lo que pasa que, bueno, Bahía Blanca tuvo 2 seguidas. La primera, ni bien asumió el intendente Federico Susbieles, que tuvo ese temporal, ese tornado de viento que prácticamente se voló Bahía, que me acuerdo que en ese momento fue el presidente, bajó del avión, estuvo ahí reunido con el comité de crisis, se fue y no mandaron nada. Dijeron, ustedes cuentan con recursos y con energía para salir adelante. A ver, de estas cuestiones no se sale ni con energía, ni con buenas intenciones, ni con buenas vibras. Se sale poniendo lo que hay que poner, pero bueno, estamos viviendo en una política de recorte. Como si eso fuera poco, no se terminaba de poner de pie Bahía Blanca, que la afectó esta inundación. Y me consta, no me costaría nada decirlo si no fuera así, que el intendente Federico Susbieles ha puesto el hombro, ha puesto el lomo y le tocaron 2 grandes tragedias. Así que, como digo siempre, como digo cada martes, en medio de tiempos no complicados, en medio de una batalla cultural, porque se sigue dando, que va con sí, que va con no, si baila, si no baila, si habla, si no habla, si hace streaming, si no hace streaming, en medio de una grieta sumamente profunda y donde la salud mental nuestra está en jaque, ¿no? Porque nosotros somos los que estamos ahí en el medio. Yo te digo, quédate acá en AM 1220 Ecomedios. ¿Qué te garantizo? No te garantizo un recreo porque no toda la hora es recreativa, si bien hay una parte musical donde tratamos de recrearnos en algún momento, pero sí te garantizo que te voy a presentar ideas como para pensar, ¿no?, los temas que nos atraviesan. Soy Guillermina Rizzo y ya lo sabés, esto es mucho más que un programa de radio, esto es un punto de encuentro entre la psicología y la actualidad y su nombre es Punto G. Estás en Punto G, punto de encuentro con la psicología y la actualidad, con Guillermina Rizzo. Y como te decía, 14 grados 7 décimas, te podés comunicar a nuestro WhatsApp, que es el 11 312 60 518, ya nomás te digo, sí, 51 segundos del segundo tiempo, Boca sigue ganando a Oakland 1-0. Y bueno, y en este segmento donde el punto central es la información, es el momento para analizar lo que está pasando. Y yo lo decía la semana pasada, esto de hacer periodismo en movimiento, porque es minuto a minuto que se van sucediendo las cosas. Y sí, me quiero hoy detener a reflexionar, me quiero detener a pensar, y desde distintas disciplinas, desde la economía, desde la sociología, obviamente desde la psicología, porque es la columna vertebral de nuestro programa. Y bueno, detenerme a pensar, presentarte mis ideas y luego cada uno sacará sus conclusiones. Pero, ¿en qué me quiero detener? Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, conocidos como INDEC, en su encuesta permanente de hogares, son reveladores, son alarmantes y habilitan esta pausa que quiero hacer hoy para pensar. El desempleo en el primer trimestre del 2025 tuvo un aumento del 1,5 porcentuales, alcanzando un 7,9%, es decir, casi un 8%. A ver, si se tiene en cuenta que en Argentina somos 47,5 millones de habitantes y que los desempleados son 1.808.000, implica que 338.000 personas sin trabajo real aumentaron en estos últimos 3 meses. Yo recién les hacía mención a Bahía Blanca. Bueno, Bahía Blanca tiene 336.574 habitantes. Esa cantidad de personas es la que en este último trimestre se quedó sin empleo. Y cuando miramos la cifra general, miramos la cantidad de desocupados y decimos que son 1.808.000,
estamos hablando del equivalente a lo que puede ser la ciudad de Córdoba o Rosario, porque esas ciudades tienen una población de 1.500.000 y pico, 1.348.000, poco más, poco menos respectivamente. Entonces esto es como si toda la ciudad de Rosario estuviera desocupada. A ver, sin duda las medidas implementadas, los recortes, más que recortes es la motosierra, se sienten en cada rincón del país. Hay una caída estrepitosa de la actividad económica que va impactando en distintos sistemas. Y el mercado laboral sufre este golpe. Esto afecta tanto al sector público como al sector privado. Y cualquier observador, esto es algo que yo siempre suelo hacer, yo en otros momentos les he dicho, voy al supermercado y veo cuando una persona toma un objeto, y no hablo de un objeto gourmet, hablo de un yogur o de un queso, mira el precio y lo vuelve a dejar en la góndola. Entonces, esa conducta sigue existiendo. Otra conducta que se empieza a ver es que cuando uno va al supermercado, esos changos grandes, ¿no?, que uno a veces llenaba mensualmente, generalmente hacía eso, hoy se corren, quedan estacionados y vemos que la gente se inclina por el canastito de brazo, el canastito pequeño, porque, bueno, gran parte de la población, de la clase media, en este 80-20, 80 que no puede y 20 que sí, se decanta por comprar lo del día. Y ni que hablar de marcas, porque cuando uno decía, bueno, las marcas tradicionales de nuestro país, esas marcas se van también corriendo de la escena y aparecen otras segundas, terceras, cuartas marcas, y eso es lo que está hoy consumiendo la gente. En el rubro indumentaria, las liquidaciones se han adelantado, estamos en pleno invierno ya con una liquidación, y les decía, ¿no?, el modelo 80-20 está en su apogeo, entonces un 80% no puede comprar y solo renueva guardarropa seguramente el 20% que es millonario y sabemos dónde está radicado ese sector. Uno dice, bueno, a simple vista son números que tienen que encajarle al equipo económico en un Excel. Por eso decía, alcanza con hoy hacer una pausa y ponernos a pensar que este 1.808.000 personas son mucho más que una cifra, porque detrás de cada una de esas personas hay una historia de vida con efectos colaterales. Entonces, todo este recorrido que hago apoyado en la economía y en la observación de conductas, es necesario para enmarcar esta problemática a partir de la cual desde la psicología nos formulamos preguntas. Entonces, una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿qué pasa por la mente de una persona que está dentro de ese 1.808.000 que hoy está desempleada? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo vive este momento? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué pasa con los que siguen teniendo un laburo pero están ahí tecleando? Entonces, a ver, es innegable, ¿no?, cuando decimos nuestra salud mental está puesta en jaque todos los días, que es un poco lo que digo siempre al inicio de cada programa, es innegable el impacto que tiene el desempleo en la salud mental. Y uno cuando lo analiza esto desde la psicología y desde la psicología social, se da cuenta que hay una combinación y es una especie, ¿no?, de trauma colectivo a partir de políticas implementadas y se convierte en una herida que lastima y que va golpeando a distintos sectores y que ha golpeado también en distintas épocas. A ver, no voy a ser tan naif de decir es contra este gobierno, ¿no? Esto ya lo hemos vivido en la década de los 90 también, pero convengamos que esta herida ha sido abierta nuevamente. Entonces, imaginar la posibilidad de perder una fuente de ingresos es una sensación de intimidación que acecha permanentemente, genera un estado de incertidumbre, un estado de vulnerabilidad y pulveriza esa sensación de bienestar que nos da la posibilidad de decir cuento con un ingreso fijo, no siento que mi puesto de trabajo peligra. Entonces esto tiene las mismas características de un duelo individual, pero también de un duelo compartido.
¿Qué es lo que uno puede ver? Basta que hable con una persona, con un sujeto, como digo, a nivel individual, o que hable con un grupo, como cuando los miércoles a veces voy a alguna marcha. Nos damos cuenta que el desempleo y la sensación, que más que sensación es una realidad de desprotección, son las dos caras de una moneda, ¿no? Que uno la lanza al aire y dice, sí, esto opera como una amenaza social para vos, para mí, para todos aquellos, ¿no?, que nos agarramos de alguna respuesta individual, porque ¿qué nos damos cuenta? Que no hay una respuesta colectiva, acá no hay una política de contención y de bienestar. Entonces, desde la psicología, uno lo que puede ver es que siempre la finalidad de un trabajo, ¿a qué está asociada? Fíjense que siempre decimos que el trabajo es un gran organizador. Yo tengo un amigo al que le voy a mandar un saludo, Rodrigo, que se está por mudar y me decía, busco en tal lugar o en tal lugar de acá de Ciudad de Buenos Aires porque me tiene que quedar cerca de donde trabajo. Es decir, que a nosotros los trabajos nos organizan lo cotidiano. ¿Y por qué decimos que también está ligada a la fuente de ingresos y que es un organizador social, pero también está ligada a la fuente de ingresos? Porque nos da la posibilidad de obtener nuestro sustento, de desarrollar nuestras posibilidades, de poder recrearnos, y eso nos va a proporcionar bienestar social y sobre todo bienestar psicológico. Un trabajo siempre confiere un estatus, recién decía, nos organiza las rutinas, los hábitos, es un ordenador social y nos va estructurando y ocupa gran parte de nuestra vida. Si uno piensa a la edad que se va a jubilar, yo siempre digo, ¿no?, cuando una persona empieza a estudiar, 4 años empieza el jardín, digo, bueno, esto va a durar hasta los 25, 30, y cuando uno ingresa al mercado laboral, cuando tiene la suerte de ingresar al mercado laboral, es algo que debiera extenderse al menos por 25, 30 años. A veces uno el desempleo lo ve venir, dice, bueno, hoy le tocó al otro, en la próxima me puede tocar a mí, pero a veces llega de forma intempestiva. De hecho, los empleados de Georgalos siguen protestando. Y las consecuencias emocionales, psicológicas, las repercusiones sociales, ¿no?, y la situación de desamparo y de quedar a la intemperie, empiezan a desmoronar esos proyectos de vida que uno tenía. Hoy sabemos que todo el mundo tiene la tarjeta de crédito comprometida. Bueno, alcanza con quedarse sin trabajo para cuando uno dice se desmorona un proyecto de vida, no es qué vamos a hacer de aquí a 2 años, sino cómo voy a pagar la tarjeta en los próximos meses. Entonces, atravesar la pérdida de un trabajo implica en cierta medida enfrentar una serie de poderosas repercusiones, porque hay preocupación creciente, hay estrés, hay angustia, aparecen los cuadros de depresión. Estas son las consecuencias a nivel psicológico más frecuentes. Cuando esta situación se empieza a extender en el tiempo, ¿qué es lo que se empieza a erosionar? La autoestima, porque cuando uno manda un CV, lo sube a una plataforma para buscar empleo y pasan los días y no es convocado, la autoestima se erosiona, la autoimagen se derrumba y la identidad se empieza a reconfigurar a partir de un nuevo rol. Así como uno puede decir, soy médico, soy periodista, soy empleado, soy barrendero, soy cocinero, uno pasa a decir, soy desempleado. Y es una de las categorías sociales, la de desempleado, que tiene una carga subjetiva muy fuerte y muy dolorosa. Entonces, si bien vivimos en tiempos de individualismo exacerbado, donde el lema es sálvese quien pueda, por eso cala profundo nadie se salva solo del Eternauta, ¿qué es lo que vemos? Que esta sensación de inseguridad laboral se empieza a esparcir. ¿Por qué? Porque así como hoy le tocó a Juan, mañana le puede tocar a Pedro, pasado le puede tocar a José, y estudios revelan que los sobrevivientes, ¿no?, aquellos que son testigos del desempleo, pero que todavía no les llegó el telegrama de despido, empiezan a vivir esta situación también de una manera
digamos, con la guardia alta, una sensación de acecho, en cualquier momento también me puede pasar a mí, y también empieza a haber un deterioro a nivel psicológico, pero también empieza a haber una disminución en el ejercicio de sus derechos. Porque, ¿qué sucede? Por miedo a que me pase algo a mí, como le pasó a mi compañero, no voy a protestar, no voy a salir a hacer un paro, no voy a salir a hacer manifestaciones, que de hecho, hoy, acá en pleno Barrio Norte en Buenos Aires, en los distintos servicios de salud privados, todo el personal estaba afuera con sus redoblantes manifestándose. Entonces, a ver, quien pierde un empleo pasa por distintos estados. Hay culpa, hay desesperanza, hay ausencia de objetivos, apatía, empieza a haber una sed, hasta vergüenza, muchos sentimientos y emociones encontradas, y empieza a empañarse el horizonte y empieza uno a entrar en un bucle que a veces no sabe cómo salir. Los más jóvenes generalmente se manifiestan de una forma irascible, están irritables, se empiezan a aislar, hay trastornos psicosomáticos. A los más grandes les cuesta visorar un futuro, les cuesta construir un proyecto de vida, aparecen trastornos físicos, aparecen trastornos mentales. Y a veces la negación no es lo que nos salva, es un mecanismo de defensa donde con frases como no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí, es una forma, ¿no?, de mitigar esta realidad que a veces preocupa. Entonces, ¿esto afecta emocionalmente? Obvio, sí. Es raro que alguien que haya perdido el empleo salga indemne. Pero bueno, está dentro de los problemas que puede desencadenar problemas de salud mental, claramente también. Entonces, como digo yo, perder un trabajo taladra toda coraza protectora, derrumba proyectos, y sobrellevar esta situación requiere de recursos emocionales. No es fácil, porque así como el dinero va escaseando y a medida que pasan los días cuesta acercar un plato de comida a la mesa, también la carencia de recursos emocionales es lo que ocasiona que la falta de empleo, que el haber perdido un empleo, pueda ser llevado de una manera sin que tenga impacto en la salud mental. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Conoce más en msec.gba.gov.ar/ingreso. Súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Punto Internacional. Y siendo las 17 horas y 31 minutos, ha bajado un poco la temperatura, tenemos 14 grados 2 décimas. Sí aumentó la temperatura allá en Estados Unidos porque acaba de empatar el partido, es decir que Boca 1, Oakland 1, así que bueno, se pone emocionante el evento, que también es un evento internacional, pero bueno, decía, todo este marco es para darle la bienvenida a nuestro especialista en temas internacionales, el doctor Matías Fidel. Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes, Guillermina, buenas tardes para vos, buenas tardes para todos. Interesante el tema que tratabas hace un rato sobre la falta de empleo y demás. Es un tema preocupante, creo yo, en la mentalidad de la gente, lo que es la
la percepción de la falta de futuro, ¿no? El no tener futuro. El no poder construir un proyecto, exactamente. Exactamente. Bueno, mira, vos sabés que ayer cuando veía los distintos anuncios, el de Donald Trump, bueno, después unos misiles que Israel había lanzado, yo decía, menos mal que mañana en el programa está Matías Fidel, que nos va a poner blanco sobre negro, nos va a iluminar un poco a ver en esto que se está viviendo. ¿Qué tenés para contarnos, Matías? Mira, voy a tratar de resumirles un poco el estado de cosas en el que se encuentra el mundo. Bueno, todos sabemos de este conflicto que ha surgido entre Irán Israel, y para colmo, con el agravante que supone la intervención de los Estados Unidos de América. Sí. Los Estados Unidos han bombardeado posiciones estratégicas iraníes en una operación que se conoce con el nombre de Midnight Hammer, es decir, martillo de medianoche. Sí. En el cual dicen haber destruido instalaciones claves para el desarrollo nuclear iraní. Como consecuencia de todo esto, Irán respondió, lanzó su venganza, por así decirlo, bombardeando varias bases norteamericanas en distintos países de la región, entre ellos Qatar, que fue uno de los más afectados, pero por suerte no se reportaron ni muertos ni heridos. Lo preocupante es que si la escalada sigue como hasta ahora, hay países que han declarado que si bien Irán no tiene armamento nuclear, pero si llega a ser atacado con armamento no convencional, ellos estarían dispuestos a salir en su defensa con armamento nuclear, justamente, que es el caso de Pakistán. Vos fíjate que Pakistán es una potencia nuclear y ha salido en defensa de Irán, sí, diciendo que si llegan a necesitar asistencia ante cualquier ataque con armamento no convencional, pueden contar con la tecnología pakistaní. Es decir que, de alguna manera, la cosa se va poniendo más preocupante, se va agravando cada vez más. Y te adelanto algo. Sí. Gracias a que el presidente Trump lanzó este ataque sin consultar previamente con el gobierno de los Estados Unidos, es probable que en los próximos días se presente un proyecto de impeachment contra su administración, veamos, contra su gobierno. Veremos. Veremos. Lo más probable es que este pedido de impeachment salga de entre las filas del Partido Demócrata. Claro. Sin ir más lejos, fíjate vos que uno de los popes, de los más altos representantes del Partido Demócrata, que es el expresidente Clinton, sí, justamente salió a criticar la operación norteamericana en contra de Irán, ¿no? Él dice que lo hubiera hecho de otra forma de haber sido presidente. Claro. Es decir, que lo que hay que hacer es buscar el diálogo más que la agresión directa. Aparte fue una decisión, digamos, unilateral del presidente de Estados Unidos, porque no es que pasó por el Congreso, que lo sometió, digamos, a la consideración, sino que, bueno, esta operación, como vos decís, martillo de medianoche, digamos que fue prácticamente una decisión unilateral. Así es, no se realizó ningún tipo de consenso ni de consulta con el Congreso. El presidente tomó, como vos bien decís, su decisión de manera unilateral y atacó estos emplazamientos nucleares de supuestos emplazamientos nucleares que tiene Irán, ¿no es cierto? Bien. Bueno, Matías, ¿algo más para agregar o ya te despedimos? Mira, podemos decir resumidamente, podemos hacer referencia a las elecciones que se llevaron a cabo este fin de semana en Japón, en donde el partido que está en la oposición, que es el Tokyo First, ese es el nombre del movimiento, ha obtenido la mayoría de los escaños
en contra del partido oficialista, que es el del primer ministro actual, que solo obtuvo el 12%. Apa. Y el partido que más sacó, que es el Tokyo First, se consagró con el 58% de los votos. Bien, qué golpe al oficialismo Sí. japonés. Bueno, Matías, gracias, impecable tu informe, nos encontramos el próximo martes. Nos encontramos el próximo martes. Buena semana. Igualmente. Canciones con historias. Y antes de meternos de lleno en la canción de hoy o en el artista que hemos seleccionado para hoy, les cuento. Boca empata 1-1 con Oakland, pero el partido está detenido. Hay una alerta por tormenta eléctrica, entonces están jugando en Nashville y bueno, los dos planteles se han ido al vestuario hasta nuevo aviso. Así que esta cuestión de alerta meteorológica se da tanto en Bahía Blanca, que el domingo también se habían suspendido todas las actividades, como donde está disputando su partido Boca Juniors. Ahora sí, ya nos metemos de lleno con las canciones. Les decía, canciones con historia. Este es el momento del recreo, ¿no? A veces cuando la realidad es tan abrumadora, no solo en lo local, sino también en lo internacional, y que obviamente puede tener siempre implicancias para nosotros, la música es nuestro momento de recreo. Hoy Gerardo Subirana me decía, ¿qué canción elegiste? Y bueno, sí, todo tiene que ver con todo. Hoy vamos a hablar de un referente, un cantante y un compositor argentino que se dedicó al cuarteto. Él nació el 24 de mayo de 1973, obviamente. ¿En dónde pudo haber nacido alguien que se dedica al cuarteto? En Córdoba capital. Su primera aparición pública fue a los 2 años. Con 2 añitos apareció en un programa televisivo conocido como Fiesta del Cuarteto y subió al escenario acompañado nada más y nada menos que de Carlos La Mona Jiménez, ¿no? Otra persona también icónica del cuarteto. Ya a los 11 años hace su debut junto al grupo Chévere ante 5.000 personas y a partir de ahí comenzó a ser invitado a presentarse con distintos grupos. Era como una especie de telonero, por así decirlo. A los 12 años ingresó al grupo Manto Negro, donde permaneció hasta los 17 años, que es cuando decide comenzar su carrera como solista y editar su primer disco titulado La foto de cuerpo en el año 1990. Es el mismo nombre, La foto de cuerpo, que una canción compuesta a sus 15 años. Este disco, escuchen este dato, incluye un tema, Solo importas tú, sí, el mismo tema de Franco De Vita. En 1991 lanza su segundo álbum y este se llamó Aprendiendo a Vivir y es el álbum que le permite desembarcar acá en Buenos Aires para ser presentado en Fantástico Bailable, que son todos estos, eran uno como los programas, ¿no?, que suelen generalmente estar los fines de semana dedicado a este tipo de músicas. Fue un éxito rotundo y al año siguiente, en 1992, lanza al mercado Completamente Enamorado. Fíjense que era un año tras otro una sucesión de éxitos. Un año más tarde, y luego de editar Muy Bueno, contrae matrimonio. En abril de 1993 nace su primera hija de nacionalidad uruguaya y a los pocos meses se separa de su mujer y ese año graba Made in Argentina. Al año siguiente, en 1994, sale al mercado este álbum del que hablábamos, Completamente Enamorado, que incluía el hit homónimo de Chayanne. El año 1995 en su vida marca un quiebre porque fallece su papá.
Alberto Pichín Bueno, y ya al decir este apellido se dan cuenta de quién estoy hablando. Con tan solo 46 años, un hombre joven muere en los brazos de su hijo por un problema cardíaco, y ese mismo año firma con Sony y graba canciones de salsa y merengue, y graba el álbum titulado Sabroso. En el año 1996, duró poco el amor, digamos, con la firma Sony, se aleja de este sello para entrar en la compañía Magenta y lanza Lo Mejor del Amor. Este disco es el que lo catapulta definitivamente a la fama y lo hace acreedor de un premio ACE. Un año después, en el año 1997, nace su primer hijo varón, edita La Leyenda Continúa, grabada en vivo en Fantástico Bailable, este programa donde él se había presentado, y se convierte en disco de oro. Luego lanza Cuarteteando, grabado en Córdoba, e incluye grandes éxitos como Y Voló, Voló, 840. En 1999 lanza El Potro con sus mejores canciones. Y en el año 2000, un año icónico para él, ¿no?, llenó 13 veces el estadio Luna Park y cumplió el sueño de conocer a Diego Maradona dedicándole la canción La Mano de Dios, que es una de las canciones más escuchadas. El 23 de junio del año 2000, Rodrigo, de quien estamos hablando, asistió a la grabación del programa televisivo La Biblia y el Calefón, que conducía Jorge Ginsburg, y luego del programa fue a cenar con su representante, sus músicos, su hijo y su novia, y terminada la cena se va hasta Citibel para ofrecer un show en Escándalo. Luego del recital, porque así de vertiginosa era su vida, Rodrigo se dirigía a Buenos Aires por la autopista Buenos Aires-La Plata, conduciendo su Ford Explorer junto a su pequeño hijo, la madre de este, y Fernando Olmedo, ¿no? Recordemos que Fernando Olmedo era el hijo del recordado actor Alberto Olmedo, y ocurre un accidente poco claro. Un día como hoy, un 24 de junio, Rodrigo muere junto a Fernando Olmedo y los demás acompañantes sobrevivieron. Les decía, el accidente fue en la madrugada de un 24 de junio, ya era sábado, en Berazategui. Cuando uno va por esa zona hay como una especie de santuario, y recordemos que tanto Diego Maradona como Susana Jiménez, entre muchos otros artistas y miles de personas, despidieron los restos del cantante cordobés. Se editaron varios álbumes. En el año 2000 salió su historia, compuesta por 5 discos con todo su repertorio, su concierto en el Luna Park también. En el año 2003 su hermano Ulises continúa su legado con una carrera propia, y en el año 2021 se estrena una versión de Soy Cordobés junto al colombiano Carlos Vives, y posteriormente, el 20 de agosto, sale Amor Clasificado junto a la estrella de rock argentina Andrés Calamaro. Carrera intensa, ¿no?, como fue su vida, intensa, y del año 1999 recordamos hoy, a 25 años de su fallecimiento, a Rodrigo Bueno con Por lo que yo te quiero. Ustedes pueden hacer lo que quieran, porque el cuarteto no es mío, el cuarteto es de ustedes. Ustedes los eligieron, el cuarteto. ¿Te quedó? ¡Cuarteto! ¡Te quiero! No sabes lo que es tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir, callando mis sentimientos, amando
esperándote para mí. No puedo sonreír tragándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón, amor. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, a no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Punto turístico. Y seguimos de recreo en este viaje imaginario que seguramente haremos hoy. Veníamos de hacer Londres, Irlanda, Edimburgo. Y yo estoy casi como los chicos, ¿no? Así con la ñata contra el vidrio y con la valijita esperando a ver a dónde nos vamos hoy. Así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Sonia Cristina Iguacel, síganla en Instagram, que es nuestra experta en viajes. Buenas tardes, Sonia, ¿cómo estás? Hola, Guillermina, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Sí, bien, esperando a ver a dónde, ¿viste cuando te dicen te paso a buscar y te quedas así en la puerta esperando, mirando por la ventana con la carterita o mochila? Bueno, cada martes es así, si hubiera que graficar, es una persona con ojos muy abiertos, liviano de equipaje, porque no vamos a pagar equipaje de más, pero de nada. Entregado, Sonia, estamos entregados y entregadas a donde nos lleves, así que vos dirás. Vamos a aprovechar fines de semana o pensando ya en vacaciones de invierno, mochila un poquito grande o un carrión, una valijita de mano y nos subimos al avión o al coche, dependiendo de dónde estemos. Bien, ¿no? y nos vamos vamos a hacer un clásico, Bariloche y bien. Alrededores. Barilo. San Martín de los Andes. Barilo. Los que vivimos en Patagonia, nuestro viaje era a Carlos Paz. Claro. No era Bariloche. Pero te propongo hacer una visita bastante estándar, pero no por ello menos interesante y menos linda y disfrutable, ¿no? Vamos a empezar por la cordillera rionegrina, algo de Neuquén también en esa cordillera, porque está muy pegadito, aunque muchas veces Bariloche es identificado con Neuquén, es una ciudad rionegrina. Y luego en futuros viajes de aquí seguiremos viaje hacia el sur en otro momento, en un próximo encuentro. Pero ahora vamos a llegar a Bariloche. Sí. Y cuando uno llega a una ciudad, lo primero que quiere hacer, además de dejar la mochila en el hotel, en el albergue o donde quiera estar, es salir a recorrer los tópicos, ¿no? los lugares más conocidos. Y entonces tenemos la calle Mitre, que es el lugar de las chocolaterías, el lugar de las tiendas, de las confiterías, ahora que todas las chocolaterías han hecho sus grandes cafés con mucha diversidad de propuestas. Y vamos a chusmear qué paseos podemos hacer mientras recorremos la calle Mitre. Y yo creo que nos decidiríamos por lo más clásico para empezar. Circuito Chico, Colonia Suiza, Cerro Catedral. Cerro Catedral, sobre todo si optamos por hacerlo más cerca del invierno para poder ver algo de blanco, algo de nieve, si nos toca, ¿no? A veces puede ser que no nos toque. ¿Es un paseo bonito? Sí. Pero si nos toca nieve, mucho mejor para quienes no vivimos en zonas de nieve y nos resulta una anécdota relevante. Sí, yo siempre he visto chicos que te dicen, ¿no? Cuando he estado en docencia y hablábamos de vacaciones, te decían, voy a ir a conocer la nieve, como que era la experiencia conocer la nieve, así que para quienes no son de esos lugares es así. Claro, todos los que mi primer nieve grande así la vi en Esquelio y luego en Bariloche, justo en invierno. Pero nunca más volví a ver esa nieve en Bariloche. Así que sí,
si tenemos la suerte de tener una nevada linda, así, los que les gusta el esquí pueden aprovechar el Cerro Catedral, perfecto. Sillas, funiculares, lo que fuere, teleférico, más bien, más que funicular. Y vamos a la cima del Cerro Catedral y haces una bajada en esquí. Pero los que no somos así de deportistas, damos una vuelta, tomamos un café en todo caso y nos vamos a recorrer el circuito chico, que es esa vuelta, que aunque dicen que es chica, es un circuito que bordea varias zonas de Bariloche y que nos permite tener esos puntos de fotografía, el punto panorámico que se llama así mismo, pasar por el Cerro Campanario, ver el Hotel Yao Yao que sale en cada fotografía de Bariloche. Y también en Bariloche tenemos una serie de excursiones, varias muy conocidas, como por ejemplo la navegación en la Isla Victoria y el Bosque de Rayanes. Esa es una de las más conocidas. Ir al Cerro Tronador es otra excursión muy conocida. El Cerro Otto, con su confitería giratoria en la cima, que uno sube con un teleférico. Puerto Blés, la Cascada de los Cántaros. Estamos hablando, cada uno de estos son distintos como excursiones que son fáciles para quien no va con su medio de transporte propio, que son fáciles de adquirir. En este país, dar un precio orientativo nos resulta difícil en pesos. De hecho, entonces yo voy a dar algún estimativo alrededor en dólares, ¿no? Pero variable, ¿no? Podemos pensar el Cerro Tronador, ir a visitarlo, puede salir alrededor de $60, el circuito chico este que te decía, alrededor de $25, hacer un bautismo de nieve en el Cerro Catedral, unos $300. Bien, ahí Isla tenemos Victoria, por persona casi 400. 60 más 12, 370, más alguna cosita que te comas de pasada, sí. Ya está, un día. Un día, sí. Cuando decimos en este espacio que a veces pensamos en destinos extranjeros, y lo hablábamos cuando empezamos los programas de este año, lo que está significando la situación económica tan alarmante que tenemos. Semanas pasadas, cuando hablábamos de las entradas a los castillos y demás, tenemos un promedio de 30 libras. Sí, 30 euros, y fíjate que acá estamos hablando lo que de aquí 60, saldría un circuito chico de Bariloche, que es como lo básico. Sí. Y pensamos en Isla Victoria y Bosque de Rayanes, estamos hablando más de 100.000 pesos, más cerca de 200 que de 100, ¿sí? O Puerto Blés y Cascada de los Cántaros, perdón, Cascada de los Pájaros. Sonia, y respecto de comidas, ¿qué podemos saborear ahí además del chocolate que ya mencionaste? Chocolates, helados, en el aspecto dulce, o pastelería que uno asocia más con Alemania, la pastelería austríaca también, ¿no? Ese tipo de pastelería, si vamos a una merienda, a un desayuno o un gusto rico dulce para darse. En cuanto a comidas, tenemos lugares donde hay fondue de queso, algunos platos, trucha, cordero, todo lo que uno identifica con el mundo patagónico, ¿no? Perfecto. Cordero, trucha y comidas muy ricas en calorías. Claro. ¿No? Incluso uno puede comer varios platos alemanes o de Europa, por ejemplo el goulash húngaro, que nosotros lo comemos un poquito más espeso que la sopa que comen en Hungría. Platos alemanes, salchichas. Hay muchas cervecerías artesanales donde se nota una tradición alemana, ¿no? En la oferta que tienen en sus menúes y en sus cervezas. Y bueno, también desde allí tenemos la opción de irnos por el camino de los 7 lagos, primero a Villa Langostura, bordeando el lago Nahuel Huapi, a 1 hora más o menos, Villa Langostura, que ya estamos en Neuquén, y luego, que lo podemos charlar en otro viaje, continuar viaje por ahí antes de irnos más al sur, e irnos a San Martín de los Andes por el camino de los 7 lagos, un camino imperdible. Bien, vos esto lo estás proponiendo para seguir teniendo base en San Carlos de Bariloche, ir y volver, o ya cambiar de hospedaje. Es posible si uno no quiere moverse y tiene medio de transporte propio,
También se puede hacer por excursión contratada, pero es más larga. En un medio de transporte propio uno puede hacer esto en el día, ir hasta San Martín de los Andes y volverse. Lo que pasa es que San Martín de los Andes tiene sus propios atractivos también. Claro. San Martín y Junín de los Andes, que la verdad que si uno anda en medio de transporte, yo haría 2 o 3 noches en Bariloche y un par de noches en San Martín de los Andes, por ejemplo. Claro. Contando que tenemos un fin de semana largo o una semanita con mucha suerte de vacaciones en invierno, porque estamos hablando, como te digo, con estos precios, ¿no? Estamos trabajando con precios que para una familia nos ponemos a pensar, si no tiene medio de transporte y tiene que hacer esto en excursiones, sí, y de pronto resulta me imagino algo que tiene que una poner. Familia opta por una cabaña donde también puede alguna comida elaborarla, Lograr las comidas de la noche sí. mediante súper. Obviamente en el día podrá hacer comer algo más liviano o ir al súper y hacer sus sanguchitos y salir a pasear, o comer algo en la calle o en los puestos, en Colonia Suiza, por ejemplo, en los puestos de comidas que hay al final del circuito chico, pero estamos hablando de un viaje que hay que planificar hoy. Bastante. Sí, no es agarro el auto y me voy a Bariloche como fue en algunas épocas. En un momento lo podíamos hacer. Hoy es toda una inversión. Bueno, Sonia, te escuché con gran expectativa, pero a veces en un punto también entristece, ¿no? Porque cuando a veces uno habla con extranjeros y sabe que tiene un país tan lindo, pero que es tan inaccesible, uno dice, qué barbaridad, no poder conocer lo propio. Lo propio con la diversidad de propuestas y de paisajes que tenemos. Sí. Es que tenemos realmente, hay paisajes que ni sabemos que existen y que son completamente únicos, que tal vez hay falta de desarrollo turístico, falta política turística fuerte, falta inversiones, que podría ser mucho más accesible. Claro. Y hablaremos algún día del tema de la accesibilidad, ¿no? De qué rutas son accesibles, por ejemplo, si estás atravesando una situación de discapacidad. ¿Qué podés hacer de todo esto? Bien, ¿no? Muy buen tema. Bueno, Sonia, será hasta el próximo martes y como siempre, un placer. Bueno, igualmente, Guille. Buenas tardes. Y 7 segundos para las 18 horas me despido porque ya llega Sergio Rosso con Rosca y Casta, así que apurada saludo. Gracias Gerardo Subirana por la operación, gracias oyentes por haberme acompañado. Soy Guillermina Rizzo y nos encontramos acá el próximo martes en Punto G, en este punto de encuentro con la actualidad. Si ves personas en situación de calle y pasando frío, no sigas de largo, llama al 108 y ofreceles algún tipo de ayuda. Buena semana, buena vida, chao.